días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de registro de marca y cuestiones legales. Hoy nos toca profundizar en lo que es sociedades, inscripción a sociedades. A los que no estuvieron en el primer encuentro nos acompañan las especialistas Yamila Fernández y Giselle Fudi de Consultorio Auralia. Así que ahora las voy a presentar un poquito más del CV de ella para que las conozcan. En el primer encuentro estuvimos viendo cómo se registra una marca, las diferencias con lo que es una patente, los modelos de utilidad, hasta estuvimos viendo cómo se trabaja en la web del INPI para registrar esa marca y qué cuestiones hay que tener en cuenta. Así que para los que estuvieron en ese encuentro y hayan quedado dudas que no llegamos a responder, como prometimos, vamos a dar estos primeros 5 o 10 minutitos para que las hagan por el chat. Así que si tienen preguntas pendientes del otro encuentro, aprovechen ya para ir haciéndolas mientras yo les cuento brevemente del departamento, a los que no nos conocen, y de Yamila y Giselle. Nosotros somos el Departamento de Financiamiento y Competitividad PYME de CAME. Nos dedicamos especialmente a brindar asesoramiento en materia de financiamiento, programas de asistencia a emprendedores y a pymes de la red CAME, y por supuesto también a nuestras entidades socias. Yo soy Carolina Marseca, la coordinadora del área, y me acompañan en el equipo Jimena Previtali del área de incubación de emprendedores y María Belén Acosta del área de pymes y comunicacional del departamento. Nosotros empezamos con varios talleres de CAME Cuba a comienzos de este año y a comienzos de la pandemia en diferentes temáticas, y fuimos sondeando qué otros temas les interesaban, y recabando esa información fuimos programando las siguientes actividades y lo que es estas actividades del último trimestre 2020. Por eso hicimos estos talleres de formalización que constaron de 4 encuentros. Tuvimos 2, para los que no participaron, que sepan, de monotributo, están grabados y están ya subidos en el canal de YouTube de CAME, que es Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y ahora estamos compartiendo este segundo encuentro de registro de marca. Tuvimos el primero el día lunes, y hoy, como dije, vamos con el segundo. Ahí voy a ir abriendo el chat, a ver si veo que... Ahí está, bueno, ahí Jimé está poniendo, recuerden, aprovechen para hacer preguntas que quedaran pendientes. Mientras tanto las presento a Yamila y a Giselle. Giselle Fudi es asesora comercial en Auralia, ella es especialista en organizaciones sociales, una amiga de la casa, como dije la otra vez, porque participó de nuestro programa Comunidad de Mentores, que ejecutamos junto al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y Yamila Fernández es la directora general de Auralia, ella es abogada de la Universidad Argentina de la Empresa, es especialista en Derecho Societario, Obras Públicas y Licitaciones. Bienvenidas a las dos. Ahí, bueno, muchas gracias. A ver, acá Aníbal pone, buen día desde Córdoba, gracias por la posibilidad. A nosotros nos había quedado pendiente saber si existen convenios multilaterales internacionales que faciliten y economicen las registraciones y protecciones en varios países. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, es una pregunta bastante interesante. En sí, primero les voy a reiterar que cada país tiene sus propias normativas en cuanto a registro marcario, pero sí existen ciertos convenios en los cuales dan algunos lineamientos generales. Uno es el Convenio de París, que les recomiendo que lo bajen y lo lean, y el otro son los ADPICS o los TRIPS, también se denominan así, que tiene que ver todo con lo que es la propiedad intelectual en el comercio. O sea que si pretenden inscribir una marca en otro país, yo les recomiendo primero que vean estas dos, Convenio de París y los TRIPS o ADPICS, y vean a ver si efectivamente es viable la inscripción de la marca en dicho país. Recuerden que van a tener que buscar la normativa de marcas en el país en donde quieren registrarla. Eso a tenerlo en cuenta. Bien, perfecto. Ahí no veo que haya más preguntas sobre el otro. Igual, si no, vamos avanzando. Y hacia el final la idea es sacar las dudas de las preguntas que haya sobre sociedad, pero bueno, si queda alguna más, tampoco nos vamos a negar a responder, ¿no, Yamila? Me encantaría saber de todos los países, pero la realidad es que, bueno, ya bastante tenemos con la normativa de nuestro país que bueno,
todos los días surgen nuevas resoluciones, nuevas normativas, nuevas leyes, y bueno, y hay que estar al día, ¿no? Carolina, es importante que le conteste la última pregunta a, si no me equivoco, Sergio, así damos de última entrada al tema, porque, bueno, me parece que es súper importante aclarar eso. Sí, dice primero Yami, primero quería aclararte que la persona que nos preguntaba por los convenios, ahora lo que nos aclara es que ellos querrían empezar por Argentina y Brasil puntualmente. O sea, tendrían que ir a investigar la normativa de marca en estos dos países. Efectivamente. Bien, ahí contesto rápido. Cristina, sí se puede ver el anterior encuentro. Por ahora van a poder ver los dos de monotributo de la semana pasada ya en el canal de YouTube de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y cuando terminemos el de hoy, vamos a pedir ya el proceso de que suban los dos encuentros de registro de marca al mismo canal. Así que estén atentos, pues la semana que viene ya estarían subidos. Y acá Sergio, como mencionaba Giselle, está haciendo la siguiente pregunta. Cuando registro una SRL con el mismo nombre de la marca ya estaría protegida? No, una cosa es la denominación social, que es el nombre que le vamos a poner a nuestra SRL al momento de la inscripción, y otra cosa es la marca, que puede coincidir o no con el nombre de la empresa. Entonces, vos por un lado vas a tener el nombre de inscripción de la empresa y por otro lado vas a tener el nombre de la marca. Son dos cosas distintas. Perfecto, perfecto. Bueno, no tengo más preguntas pendientes de la otra vez, cualquier cosa hacia el final volvemos, ¿sí? Así que arranquemos, Yami, entonces con sociedades, inscripción en sociedades, y después hacia el final vamos a estar hablando un poquito de certificado MIPYME. Así que vamos para adelante. Muchas gracias nuevamente, agradecerles a las CAME, a Jimena, a Carolina, esta posibilidad que nos dan a nosotras como para poder exponer estos temas y ayudar a todos esos emprendedores que son un montón en la Argentina y que a veces se nos hace muy cuesta arriba. Así que iniciemos, voy a compartir pantalla. Un minutito. Y acá estamos. Voy a bajar esto. Bueno, acá estamos. Bueno, algunas cuestiones previas antes de que iniciemos. Tengamos en cuenta que esto que vamos a estar hablando ahora es siempre en base a la inscripción de las sociedades en la Inspección General de Justicia. ¿Qué significa esto? Que si bien la Ley de Sociedades Generales, la 19.550, es para todas las empresas que se quieran constituir en el territorio de la Nación Argentina, la realidad es que depende de la jurisdicción en donde consignemos la sede social, va a ser en donde tengamos que ir a inscribir nuestra empresa. Por ejemplo, el registro público de comercio, hay muchos. Vos vas a tener un registro público de comercio en Chubut, un registro público de comercio en la provincia de Buenos Aires, otro en la capital federal, que es IGJ, y siempre que constituyamos una empresa nos van a pedir todos los requisitos de la ley. Ahora bien, ¿qué pasa? Puede ser que cada registro público de comercio provincial tenga algún requisito diferente de otro registro público de comercio. Y esto lo digo al inicio, ¿por qué? Porque yo voy a estar después mencionando todos los requisitos para constituir una SRL o una SA acá en Capital Federal, pero quizás alguien que ya tenga un poco de noción en materia societaria va a decir, bueno, pero esto no me lo piden a mí. Y quizás esa persona vive en Jujuy o vive en Tierra del Fuego. Y es diferente. Por ejemplo, brevemente les doy un ejemplo. Acá en Capital Federal se llaman formularios de actuación. Son los formularios que uno tiene que abonar para la constitución de empresas. En cambio, por ejemplo, en el registro público de comercio de la provincia de Buenos Aires, este formulario no se llama formulario de actuación, sino se llama anexo 1, minuta rogatoria. Y acá ya empezamos a encontrar algunas de las diferencias. Entonces, por eso quiero aclarar esto, que vean bien la jurisdicción en donde va a tener la sede social la empresa y en base a eso, verifiquen bien
los requisitos. ¿Por qué? Porque cada registro público de comercio provincial tiene quizás algunas pequeñas diferencias por más de que la ley sea a nivel nacional. Entonces, esto es el ABC. Reitero, vamos a estar entonces hablando de los requisitos acá en IGJ, en Capital Federal. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, sigamos. Vamos a empezar a hablar respecto de las SRL o Sociedades de Responsabilidad Limitada. Primero les voy a estar haciendo un pantallazo en cuanto a sus requisitos propios de la SRL. Y después les voy a estar hablando respecto de los requisitos para su inscripción. Finalmente, vamos a estar repitiendo lo mismo para las sociedades anónimas y vamos a estar mostrando un poco lo que es el boletín oficial y lo que es la página de IGJ, acá en Capital, para que, bueno, puedan amigarse un poco con la web, ver dónde están los formularios, ver dónde se descargan, las declaraciones juradas, etc. Bueno, arranquemos entonces. Las SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, como les dije. Ley de Sociedades de 19.550, disposiciones generales, porque justamente la Ley de Sociedades tiene una parte de disposiciones generales que les atañe a todas las sociedades comerciales, y después tiene sus artículos en particular para lo que son las SRL, y en este caso son desde el 146 en adelante. También les recomiendo leer lo que es la Resolución General de IGJ, la 7 del 15, en la cual establece de manera un poco más minuciosa los requisitos de la Ley General de Sociedades. Bueno, si voy rápido, por favor me paran, pero es como que es mucho y bueno, hay que meter todo, quiero llegar. Se caracterizan entonces las SRL por tener su capital social dividido en cuotas sociales y no en acciones como las sociedades accionarias, las CCA. Acá ya encontramos una primera diferencia. Los socios, en este caso, limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas sociales que suscriban o adquieran sin perjuicio de la garantía que se refiere el artículo 150. Respecto a esto, hay socios que deben presentar una póliza, un seguro de caución. ¿Pero quiénes son estos socios? Van a ser aquellos que asuman la representación legal de la sociedad, o sea, aquellos socios gerentes. Otra diferencia, en las SRL hay socios gerentes, mientras que en las SA hay presidente y director. ¿Por qué? Porque está conformado por un directorio en las SA. Y otra de las diferencias también es el número de los integrantes de las SRL. En las SRL tenemos un máximo de hasta 50 personas, mientras que en las SA es ilimitado. Por eso van a ver muchas veces que hay las SA, te compro tantas acciones, cotizan en bolsa, bueno, y uno las puede comprar y quizás hay tenedores de acciones de cualquier parte del mundo. Cuando entramos en la bolsa, en aquellas sociedades, bueno, que cotizan en bolsa. Pero sigamos con nuestras SRL. Tenemos subtipos de SRL también. Las sociedades, además del control propio de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación en caso de tener un capital superior a 50 millones. Por debajo de dicho capital no poseen control de la Inspección General de Justicia. A ver, estamos hablando un supuesto muy particular, que es el supuesto de aquellas sociedades del 299, el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, en la cual se establece que cuando tengan un capital mayor a 50 millones, bueno, van a estar controladas justamente por la Inspección General de Justicia. Sigamos. Denominación social, y esto era justo lo que Sergio había consultado respecto del nombre. La denominación social
puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura al final, que es SRL. SRL es el tipo social elegido para nuestra empresa. Y la denominación social, acá voy a hacer un paréntesis. Muchas veces le ponemos nombres a las sociedades, pero que no son propios de los socios que la constituyen, o que no tienen nada que ver con la calle de la sede social. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros le incorporamos un nombre que nada tiene que ver a los socios y nada tiene que ver a la calle de la sede social, vamos a estar en un problema. ¿Por qué? Porque justamente la ley de sociedades no nos lo permite. Entonces, ¿qué nos van a pedir? Primero vamos a tener una observación por parte de IGJ. Y nos van a decir amablemente, cambien la denominación social, porque no corresponde. O si no, informe, avale el por qué le puso dicho nombre. Entonces, recomendación, ahórrense en esos problemas porque van a tener que modificar, si no el estatuto, van a tener que ir de vuelta con los socios a la escribanía a certificar sus firmas, hacer justamente una hoja complementaria al estatuto y es más plata que le van a tener que solicitar al cliente o soportarla ustedes desde sus honorarios y la realidad es que no queremos eso. Y el trámite se va a dilatar también en el tiempo. Así que ojo con respecto de los nombres. En cuanto a su instrumentación, el estatuto puede ser instrumentado por escritura pública o bajo instrumento privado con firma certificada notarialmente. O sea que las SRL, el estatuto de las SRL, tenemos dos opciones. O podemos ir por una escritura pública en la cual la va a hacer la escribana y va a tener un costo mucho mayor, o la vamos a poder hacer por instrumento privado, que ahora les muestro lo que es un instrumento privado. Yo sé que comparto pantalla, se los muestro después, ¿ok? Cuando esté la pantalla completa para que me vean y les voy mostrando la documentación que les voy mencionando ahora. Pueden hacerlo por instrumento privado, que quiere decir la redacción del contrato uno mismo, que puede ser el abogado, también lo puede hacer un escribano, si oficia de abogado, ¿no? Habría que ver en ese caso. Pero bueno, en este caso, ¿qué sucede? Con el instrumento privado van a tener costos menores. ¿Por qué? Porque solamente se va a certificar la firma de los socios. Entonces no es lo mismo una escritura pública que puede llegar a costar 20 y pico mil aproximadamente, según el escribano también, que una certificación de firmas que puede llegar a costar entre los 1.500, 2.000 pesos. De esas cuestiones a tener en cuenta. Y asimismo también les quiero mencionar algo que es elemental, que el estatuto se compone de dos partes. Primero, toda la parte estatutaria de todo el articulado, artículo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y en el final, la parte del contrato constitutivo, que a veces, muchas veces nos confundimos con esta cuestión, y es elemental saberlo ¿por qué? En la parte final del contrato constitutivo se suele decir que, por último, los socios establecen que la sede social va a ser en calle Avellaneda 231. 2. Se designa como socio gerente al señor Eduardo de la Vega. 3. Bueno, y así, varias cosas van a ser. ¿Qué pasa? Si nosotros establecemos todas esas cuestiones dentro del articulado, que es el estatuto social, en un futuro, cuando tengamos que volver a designar gerentes o tengamos que realizar alguna modificación en cuanto al traslado de domicilio, de sede social, mejor dicho, vamos a tener que modificar el estatuto. ¿Y eso qué nos va a implicar? Mayores costos, porque vamos a tener que pagar otro formulario de reforma de estatuto,
Entonces, yo lo que les recomiendo en este caso es que en todas esas cláusulas en donde se designa y se decide, sean al final en la parte del contrato constitutivo, ya que de ser así no va a implicar a futuro la modificación del estatuto. Por eso es que ahí dice, el estatuto no es lo mismo que el contrato constitutivo. Sigamos. ¿Qué tienen respecto de la responsabilidad de los socios? Los gerentes serán responsables individual o solidariamente según la reglamentación de su funcionamiento en el contrato. O sea que en cuanto a la gerencia, a aquellos socios gerentes, su responsabilidad va a estar limitada conforme a lo que diga el contrato en sí, porque a veces en el contrato podemos establecer otras cosas siempre y cuando la Ley General de Sociedades nos lo permita. También hay una pluralidad de gerencia, si así se lo desee. O sea que solamente hay un socio gerente en la SRL. Puede ser que sí y puede ser que no. Nosotros podemos designar una pluralidad de gerentes y en la cual vamos a designar 2, 3 o los que querramos, ¿no? En este caso, bien dice que si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, están en actos ilícitos estamos hablando, el juez puede fijar la parte que le compete de responsabilidad a cada uno de los socios gerentes y en ese caso repartir la responsabilidad de los perjuicios ocasionados atendiendo a su situación, ¿no? Esto también está bueno tenerlo en cuenta. Reitero, recuerden que los socios gerentes deben contratar una póliza, un seguro de caución. ¿Para qué? Justamente por estas cuestiones, para responder en caso de alguna vicisitud. Sigamos. Respecto del capital social. Como bien dijimos, acá no hay acciones, acá son cuotapartes. ¿Okay? Y las cuotas sociales tendrán igual valor, el cual será de 10 pesos o sus múltiplos. ¿Ok? Entonces podemos encontrar cuotas sociales de 10 pesos, cuotas sociales de 100, de 1000 y así, pero siempre en sus múltiplos. Y el capital social debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad. Los aportes en dinero, acá voy a hacer una aclaración, yo les hago mención a lo que es aportes en dineros, puede haber aportes de bienes también en un SRL. Pero sigamos con lo que es los aportes de dinero. Bien dice que los aportes de dinero deben integrarse en un 25% como mínimo y completarse en un plazo de 2 años a futuro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, quiero constituir una constructora. Si yo le pongo de capital social 100.000 pesos o menos, no, 100.000 pesos, puede ser que IGJ nos haga una observación y diga, no, mirá, para una constructora, que el objeto social de nuestra empresa va a ser una constructora, 100.000 pesos va a ser poco, porque si contemplamos las máquinas, la materia prima, si tenemos un galpón y todo eso, obviamente 100.000 pesos es poco. Pero ¿qué pasa? Quizás si le ponemos 500.000, estaríamos bien, o si le ponemos 400.000 pesos, está bien. Ahora, eso es la suscripción del capital, que es diferente a la integración del capital. La integración del capital en este caso puede ser del 25%, o sea que yo puedo demostrar que tengo el 25% del capital que quiero consignar en el estatuto como capital social. Por ejemplo, de 400.000 pesos son 100.000 pesos. Entonces, yo, y esto es otro de los temas, otro de los requisitos que vamos a ver más adelante, es voy a depositar en el Banco Nación el 25% solamente del capital social para que me den un ticket, el cual va a ser parte integrante de todos los requisitos de mi carpeta y de toda la documentación que voy a tener que presentar en IGJ.
Caso contrario, lo que puedo hacer es un acta notarial mostrándole a la escribana ese 25% y que ella dé fe, ella o él dé fe, de que se posee el 25% para la inscripción. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las diferencias? En una no tiene costo en el Banco Nación, solamente que la plata va a quedar inmóvil lo que tarde la constitución de la sociedad. Y de la otra forma, vos llevas a la escribanía la plata, mostrás el 25% y te la llevas de vuelta a tu casa. Son dos diferencias elementales. Obviamente va a tener un costo mayor el acta notarial. ¿Por qué quiero hacer hincapié acá? Porque a veces no se poseen los 400.000 pesos que uno le desea poner a la sociedad como capital social, quizás tenemos 100.000, entonces bueno, decimos integro el 25% y después tenemos 2 años, un plazo de 2 años para integrar el 75% restante. Bueno, en cuanto a los aportes en especie, deben integrarse, o sea que los bienes deben integrarse completamente al principio. Sigamos con el gobierno. Tenemos una reunión de socios que va a efectuar decisiones a través de la asamblea. Hay 2 tipos de asambleas, asambleas generales ordinarias y asamblea general extraordinaria. Cada uno va a tocar temas diferentes, las ordinarias, todo lo que sea de rutina, si hay una designación de gerentes cada 3 años, si hay la aprobación de balances, etc. La extraordinaria puede llegar a ser una fusión, una escisión, puede llegar a ser también la modificación de un estatuto. Todas esas cuestiones que son extraordinarias a la vida de la sociedad van a decidirse justamente por la Asamblea General Extraordinaria. Un minuto. Bueno, sigamos. La administración. En cuanto a la administración y representación de la sociedad, tal como ya les dije, va a estar a la cabeza de uno o más gerentes, que pueden ser socios o no, y designados por tiempo determinado o indeterminado. Eso se va a establecer en el estatuto, o en el contrato constitutivo, o posteriormente. Podrá elegirse suplentes también para casos de vacancia, enfermedad o fallecimiento. Si la gerencia es plural, el contrato podrá establecer también las funciones de cada uno de los gerentes. Esto se puede establecer por contrato, esto es muy bueno a veces. Cuando tenemos gerentes que algunos tienen una expertise en alguna materia y el otro no, entonces quizás vamos a tener un gerente más técnico y el otro un gerente más político o más administrativo, ¿no? Que se ocupe más de las cuestiones propias de la sociedad. Sigamos. La fiscalización. Bueno, la fiscalización en este caso es optativa. Puede establecerse un órgano de fiscalización, que puede ser una sindicatura o un consejo de vigilancia, que se regirá por las disposiciones del contrato. ¿Ok? En el caso de la fiscalización obligatoria, ¿cuándo tenemos una fiscalización obligatoria? La sindicatura o el consejo de vigilancia serán obligatorias en las sociedades cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 2. O sea que estamos hablando nuevamente de aquellos supuestos especiales en donde las sociedades tienen un capital social mayor a 50 millones. ¿Okay? En esos casos es obligatorio que tengan una fiscalización, que puede ser a través de estos 2 órganos. Y sigamos, libros societarios. Acá van a haber diferencias en cuanto a los libros societarios de una SRL que de una SA. Los libros societarios, en lo que es la SRL tenemos el libro diario, el libro de inventarios y balances, el libro de actas de reuniones de gerentes y socios. Después tenemos opcionales, 2, que son los contables, el IVA compras y el IVA ventas. Bueno. Y ahora sí, ¿qué documentos necesito
para la inscripción de una SRL? En principio vamos a aclarar algunas cuestiones. ¿Puede hacer la inscripción de la SRL un escribano? Yes. Sí, puede hacerla. ¿Puede hacer la inscripción de una SRL un abogado? También. También un contador que sea un especialista en Consejo de Ciencias Económicas. Tiene que estar registrado en el Consejo de Ciencias Económicas, ¿ok? Un contador. ¿Qué sucede en este caso? Ustedes me van a preguntar, bueno, pero yo soy una persona común, ¿puedo hacerlo? En cierto punto sí y en cierto punto no, porque va a depender de que cierta documentación esté suscrita por alguno de estos tres profesionales. Entonces, en algún momento van a depender sí o sí de un abogado, un contador o un escribano. Sigamos, entonces. Como les dije, vamos a tener primero que redactar el estatuto. El estatuto puede ser, como bien vimos, en instrumento público o instrumento privado. Si es en instrumento público, lo hace directamente el escribano. Si es en instrumento privado, va con firma certificada de los socios. También vimos que vamos a necesitar incorporar el comprobante de depósito del capital social en el Banco Nación, caso contrario, acta notarial de certificación del capital social. Bueno, declaraciones juradas. Vamos a tener varios tipos de declaraciones juradas. La primera es de beneficiarios finales y en este caso vamos a tener que hacerles firmar a los socios esta declaración jurada siempre y cuando posean el 20% o más del 20% del capital social. O sea, si hay un socio que tiene el 50% de la sociedad, otro el 40% y otro el 10%, al del 50 y al del 40 se la vamos a tener que solicitar, que nos suscriban esta declaración jurada, pero el del 10% no. ¿Por qué? Porque tiene justamente menos del 20% que solicita la ley. Respecto de la declaración jurada de personas políticamente expuestas, yo acá le puse no políticamente expuestas. ¿Y por qué? Esta declaración jurada se refiere a los vínculos que puedan llegar a tener alguna de las personas que integran la sociedad dentro, para con algún funcionario público. Entonces, sí, y aparte también, si tienen algún cargo político. Entonces, si mi socio que va a estar integrando la empresa es director general, no sé, de compras y contrataciones en el Ministerio de Economía, bueno, como funcionario, ¿puede ser parte de una empresa? Sí, puede, pero va a tener que llenar esta declaración jurada en la cual va a decir que sí es persona políticamente expuesta. ¿Por qué? Porque posee un cargo y aparte porque está en funciones. Entonces va a tener que informarlo. En el caso de las personas que no sean políticamente expuestas, también van a tener que llenar esta declaración jurada, pero informando justamente que no son personas políticamente expuestas. Hablamos también de las pólizas o de los seguros de caución. En este caso, es para los socios gerentes, justamente por una cuestión de avalar su responsabilidad con un seguro de caución con el cual puedan responder ante ciertos juicios que les hagan o ciertas vicisitudes en su desempeño. Sigamos. Publicación en el edicto en el boletín oficial. Nosotros tenemos que dar a conocer a la sociedad los requisitos. ¿Quiénes van a ser? Lo voy a decir de otra forma. Tenemos que dar a conocer a la sociedad quiénes van a estar conformando esta empresa, quiénes van a ser los socios, sus datos, cuál va a ser el objeto de la sociedad, quién va a ser el gerente, etc. Entonces, todos estos datos deben ser publicados en el boletín oficial de la Nación Argentina.
que ya lo vamos a ver también. Va a haber un dictamen de precalificación. ¿Qué es el dictamen de precalificación? El dictamen de precalificación es un detalle en donde el profesional, abogado o contador del Consejo de Ciencias Económicas o la escribana, diga que se cumplió con todos los requisitos para el armado de la sociedad. ¿Se contrató seguro de caución? 2 puntos, sí. ¿Se designó gerente? 2 puntos, sí, el señor fulanito de tal. ¿Se consignó sede social? Sí, en Riobamba 999. ¿Está en el contrato social los datos de los socios? Sí, de líneas tal a tal dentro del contrato social, del estatuto. Entonces, todas esas cuestiones van a estar informadas en el dictamen de precalificación, que va con firma certificada, o sea, del profesional. ¿Firma certificada notarialmente? No. La firma del profesional va a estar certificada por el colegio en donde se encuentre inscripta su matrícula. O sea, que si yo quiero inscribir una sociedad en Capital Federal, yo tengo que ser abogada inscripta en el Colegio de Abogados de Capital Federal y a su vez ellos van a ser el colegio quien legalice mi firma. Formularios de actuación. Y acá también tenemos 4 tipos de formularios de actuación para lo que es la constitución de sociedades, en este caso de la SRL. Tenemos trámite común y trámites urgentes. ¿Qué se diferencia del trámite común que del trámite urgente? Bueno, básicamente es el precio. ¿Y por qué el precio? Porque es también el tiempo en el cual se van a demorar en inscribirnos lo que es la sociedad. Entonces, si yo voy por un trámite común, me va a costar menos el formulario de actuación, pero tengo que tener en cuenta que me va a tardar aproximadamente 3 semanas, un mes, inscribir mi sociedad. ¿Qué sucede aquí? Siempre y cuando no tengamos una observación, porque si no, nuevamente, en vez de 3 semanas o un mes, se nos va a ir a un mes y una semana, mes y medio. ¿Por qué? Porque quizás si nos piden modificar algo, quizás vayamos a tener que pedir un desglose del estatuto, o tengamos que ir a la escribanía, volver a pedir turno, hacer un acta complementario, bueno, todas esas cosas a tenerlas en cuenta, por eso es tan importante no equivocarse al principio, porque si no, después vamos a tener al cliente acá, respirándonos en la nuca y diciendo, ¿cómo está mi trámite? ¿Ya sale mi trámite? ¿Para cuándo tenemos el trámite? Porque yo quiero el quit. Y mi empresa, ¿cuándo la voy a tener disponible? Porque tengo que abrir la cuenta bancaria. Entonces, todas esas cuestiones que suceden y mucho, tenemos que intentar canalizarlas de la mejor manera posible, informándole al cliente el paso a paso de lo que estamos haciendo, y aparte, intentando no equivocarnos al principio. Por eso es fundamental no equivocarse al inicio cuando estamos preparando toda la documentación. Bien, trámites urgentes. Los trámites urgentes, en contrario al trámite común, es más caro el formulario de actuación. ¿Por qué? Porque si bien hasta antes de agosto, los trámites, cuando se constituían sociedades como las SRL o las SA, podían ser otorgadas en 24 horas. 48, a decir verdad, era lo que funcionaba, lo que pasaba en la realidad, en 48 horas tenías la empresa. Ahora esto se modificó por unas nuevas resoluciones de IGJ. Esto ahora tarda 5 días hábiles mínimo. A veces uno tiene suerte, sale antes, y otras veces sale 1 o 2 días después. Por eso es que el formulario de actuación cuesta un poquitito más caro. En este caso, vamos a tener 3 tipos de formularios. El formulario urgente simple, el formulario urgente con rúbrica de libros obligatorios, que fueron los que mencionamos antes,
el de inventarios y balances, el diario y el de reuniones de asambleas. Entonces, yo puedo pedir con el inicio de constitución de mi sociedad también la rúbrica de esos libros, para después no tener que pedirlos más adelante, que los costos me suban, y es otro trámite más que le tenemos que hacer al cliente, entonces es preferible todo en el mismo momento. Ese tiene un costo, que va a ser un poquito menor al que al formulario de urgente con rúbrica de libros obligatorios más opcionales, que los opcionales son el IVA compras y el IVA ventas. Y acá, nuevamente, esto depende cómo ustedes trabajen, depende si son contadores también. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros en el estudio trabajamos en conjunto con nuestro contador. Entonces, si yo le voy a estar ofreciendo a mi cliente, primero le ofrezco las 4 alternativas, porque también hay que ver el bolsillo del cliente. Y segundo, si el cliente prefiere con rúbrica de libros, como trabajamos con un contador en conjunto, el contador nos dice, y sugeriré también que rubriquen el IVA compra y IVA ventas, así después también evitan tener que hacer otro trámite, que quizás los formularios cuestan un poco más. Sabemos que acá los incrementos de los precios en este país son algo muy común, entonces yo lo que les aconsejo, ustedes vean el bolsillo del cliente, pero les aconsejo ir por el más caro, porque reitero, van a tener que comprar los libros, y comprarlos ahora es un precio y comprarlos más adelante es otro. Sigamos. La compra justamente de los libros copiadores, como bien les dije. Vamos a tener que hacer copias simples y protocolares del dictamen de precalificación. Copias simples y protocolares. Copias simples es la fotocopiadora. Bueno, hacemos una copia simple, una fotocopia simple. Las fotocopias protocolares son de margen ancho, tienen una reducción de aproximadamente el 65% y tienen que tener de margen mínimo 5 centímetros. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, no sé si ustedes algunas veces vieron los expedientes de antes que se cosían con hilo. Bueno, como se cosían con hilo, tenían que tener un margen justamente para esto, para coserlo con el hilo al expediente, porque a veces eran expedientes de muchas fojas, estamos hablando de 500 fojas, 200 fojas, 300. Entonces, bueno, en este caso nos piden que tengamos un margen ancho. Sigamos. Declaración jurada FIP 185. Quizás acá los contadores la van a tener un poco más clara que los abogados, pero también les informo. En AFIP está el sistema SIAP. Con el SIAP se realizan varias cosas y una de ellas son algunas declaraciones juradas. El SIAP, con una mano en el corazón, es muy difícil de instalar en la computadora. A veces funciona en computadoras muy viejas, funciona bien, y no en computadoras con el último sistema operativo. Ojo con todo lo que tenga que ver Apple también, si bien ahora AFIP también tiene justamente para Android y para Apple. Instalar el SIAP es muy complicado. Dicho esto, se tienen que familiarizar también con el sistema SIAP. ¿Por qué? Porque tienen que cargar todos los datos de la empresa, de los socios, todos los datos también del capital social y muchas otras cosas más. Le dan a aceptar, se genera una declaración jurada que después tienen que ingresar con quit y clave fiscal del cliente, no de ustedes, del cliente. Les recomiendo que sea del socio gerente. Y van a tener que dar de alta 3 servicios. Los 3 son de IGJ y uno de ellos es la presentación de declaraciones juradas. ¿Por qué? Porque esa declaración jurada que hicieron en el sistema SIAP la van a tener que volcar en lo que es justamente este servicio que se va a encontrar en AFIP. Como ingresamos con quit y clave fiscal del cliente. Vamos a tener que imprimir la constancia de aceptación y
chequear a los 2 días que AFIP nos haya dicho, está ok la presentación del formulario 185. ¿Por qué les digo esto? El F-185 es el eje para que nos otorguen el quit, junto con la inscripción de la empresa. Si este formulario 185 no está hecho, no va a salir con quit. Entonces, es elemental para no hacerle perder tiempo al cliente después que hagamos o que solicitemos un contador o que nos soliciten también, porque también lo hacemos, que nos soliciten el formulario 185. Sigamos. Voy a avanzar acá porque quizás se ve esto y no me permite, a ver si lo podemos correr por un costado, para arriba. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Ahí se ve bien. La constancia, bueno, de presentación del formulario 185, que esto lo vamos a tener a través de AFIP. La reserva de nombre, que esto es opcional, justo Sergio que había consultado respecto a la reserva de nombre, nosotros la podemos reservar o no. Les aconsejo en este caso que hagan la consulta de homonimia, a ver si el nombre de la empresa ya está tomado por otra empresa. ¿Por qué? Porque si no hacemos la consulta y nos mandamos a inscribir la empresa sin haberlo hecho antes, puede ser que ese nombre esté tomado y en ese caso vamos a tener una observación y vamos a tener que modificar el estatuto, vamos a tener que modificar el boletín oficial, volver a publicar, y vamos a tener que modificar todo en 185. O sea, todo básicamente es como hacer todo de nuevo, pero complementariamente. Así que, a no olvidarse, realizar reserva de nombre es una sugerencia, ya que nos da la tranquilidad de que ese nombre no está adquirido por otra sociedad. Y también la tasa de constitución, que esto es una tasa por el servicio que nos brinda IGJ, ¿no? Acá ustedes quizás van a encontrar personas jurídicas de La Plata. Esto van a ser, por ejemplo, tasas también, pueden haber timbrados, timbrados de actuación, timbrados de traslado, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires lo que sucede es que como es tan grande el territorio de la provincia, ustedes van a encontrar una representación de personas jurídicas de La Plata en San Isidro, en Mar del Plata, en grandes ciudades. Entonces ahí ustedes van a poder presentar el trámite y van a tener que aparte abonar una tasa de traslado para que el expediente viaje de Mar del Plata a La Plata o que viaje de San Isidro a La Plata. Entonces esas cuestiones también a tenerlas en cuenta. Sigamos. Bueno, respecto de hasta acá fue todo SRLs. Ahora vamos a seguir con las SA. Yo por eso así hincapié que hoy es un día largo, hay mucho para hablar. Y bueno, igual en cuanto a lo que es requisitos, son muy similares, los voy a tocar más brevemente, no va a ser así tan detallado, porque ya los estuvimos viendo. Voy a hacer hincapié en las diferencias. Pero bueno, vamos a ver el mundo de las sociedades accionarias. Reiteramos, la de sociedades, la 19.550, las disposiciones generales, que son para todos los tipos societarios, y los artículos 163 en adelante. Vamos a encontrar las cosas específicas para nuestras SA. Nuevamente, la resolución general de IGJ, la 7 del 15. IGJ tiene muchas resoluciones más, esta no es la única, pasa que esta es la que agrupa una mayor concentración de información y nos dan más detalles en cuanto a la Constitución y trámites posteriores. Bueno, ¿cómo se caracteriza la CCA? Entonces, el capital social, en este caso, se representa por acciones, a diferencia de las cuotas sociales de la CRL. Y los socios limitarán su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. ¿Ok? Si yo suscribo 10.000 pesos en acciones, mi responsabilidad va a estar
hasta el límite de suscripción, o sea, 10.000 pesos. ¿Hay un número máximo de socios? No, en este caso. ¿Tenemos subtipos de sociedades anónimas? En este caso, las sociedades anónimas se caracterizan por ser cerradas, comúnmente llamadas de familia también, o entre amigos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una SA entre mi amigo, que va a ser el presidente de la SA, y yo, que voy a ser la directora suplente. Entonces, una SA cerrada. Pero también pueden haber SA abiertas, que son, por ejemplo, las que cotizan en bolsa, en la cual hay tenedores de acciones por todos lados del mundo, y en ese caso no conocemos a la persona que nos compró las acciones de nuestra sociedad. En ese caso son sociedades abiertas. Denominación social. Recuerden también lo que les dije anteriormente, ojo con los nombres, a tener en cuenta. La denominación social puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión sociedad anónima, su abreviatura, que es SA. En caso de sociedad anónima unipersonal, porque ojo, también hay sociedades anónimas unipersonales, que no es el día de hoy que las vamos a ver, tiene casi un 80% de similitud con las sociedades anónimas, pero en este caso la abreviatura va a ser una SAU, una sociedad anónima unipersonal. Instrumentación. Bueno, les dijimos que en el caso de las SRL iba a ser por instrumento público o por instrumento privado, yes. En el caso de lo que es las sociedades anónimas, acá el abogado va a tener que cederle el trámite en parte al escribano, porque solamente es por escritura pública. Así que acá los costos, a ver, cuando coticemos, van a ser diferentes. Entonces, la sociedad se constituye por instrumento público, lo cual implica la participación de un escribano en el otorgamiento de la escritura pública, o por suscripción pública, también, que es otra opción, que es cuando el banco es intermediario en la búsqueda de accionistas. No suele suceder, son casos también en donde tenemos un capital social muy alto, estamos hablando de más de 50 millones, etc. Responsabilidad de los socios. Se reitera la responsabilidad, entonces, en cuanto a la integración de sus acciones suscriptas. Capital social. Freno un poco porque hay que hablar mucho y bueno, a veces es elemental, a veces un vaso con agua o un café para seguir. Envidiosa soy de los que tienen mate en este momento. Sigamos, capital social. Entonces, el capital social debe ser suscripto totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo y no podrá ser inferior en este caso a 100.000 pesos. La integración en dinero en efectivo no podrá ser menor al 25%. Nuevamente esta diferencia entre la suscripción y la integración. La suscripción se informa en el estatuto el 100%, pero podemos integrar el 25%, que significa mostrarle a la escribana el 25% o poner en lo que es el banco, depositar el 25% del capital social. Sigamos, gobierno. Entonces, este gobierno se va a dar a través de la Asamblea General Ordinaria y tenemos esta Asamblea General Extraordinaria de igual forma que en las sociedades de responsabilidad limitada. Agradecemos a mi ayudante en este momento. Bien, acá hay que tener presente el tema del quórum también. ¿Por qué? Porque acá tenemos en primer convocatoria y en segunda convocatoria. No les quiero hacer mucho meollo, porque sé que es mucha información junta. Así que lo voy a leer textual y lo explico paso a paso. En la Asamblea General Ordinaria hay una primera convocatoria, por ejemplo, se convoca a los accionistas a las 11 de la mañana y si no llegamos al quórum de accionistas,
pasa a segunda convocatoria, que puede ser en el mismo día, en otro horario, en una hora después. ¿Qué pasa? Van a haber diferentes quórums en este caso. En el primer caso va a haber, en lo que es convocatoria, en primer convocatoria, mayoría de acciones, y después, si no, en segunda convocatoria, cualquier cantidad de acciones, o sea, de accionistas que estén presentes. Lo que les sugiero que estas cuestiones, porque si no voy a tardar mucho más, los remito a la ley. También en asambleas generales extraordinarias, en primer convocatoria, se requiere el 60% de las acciones o más, mientras que en segunda convocatoria el 30% de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije otro quórum mayor o menor. Entonces, todas estas cuestiones piensen que las van a tener que plasmar en el estatuto, van a tener que tenerlas en cuenta, lean la ley, lean los votos y lean el quórum. Después, las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio o por el síndico en los casos previstos en la ley. O sea que cuando hay unanimidad, que somos pocos socios, que por ejemplo las SA cerradas, que somos 2 o 3 accionistas, no hace falta publicar en el boletín oficial que convocamos asamblea para el día tal. Pero en el caso de que sea una SA abierta, sí. ¿Por qué? Porque quizás no conocemos a nuestros accionistas y necesitamos informarles de que se hagan presente en tal día y en tal horario para tratar X cantidad de temas, que esos van a ser la orden del día. Entonces ahí sí vamos a tener que publicar en el boletín oficial. Administración. La administración está a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia. En las sociedades anónimas del artículo 299, o sea, de las que tienen más de 50 millones de pesos de capital, de capital en acciones, el directorio se integrará por lo menos con 3 directores. El director es reelegible en su designación y puede ser revocable también, exclusivamente por la asamblea. No es obligatoria la calidad de accionista, o sea que para ser director de una SA puede ser también una persona de afuera, lo mismo que un SRL, un socio gerente, puede ser el socio gerente o puede ser gerente no siendo socio de la SRL. En cuanto a la fiscalización, el estatuto podrá organizar un consejo de vigilancia integrado por 3 a 15 accionistas designados por la asamblea, reelegibles y libremente revocables. En cuanto a la comisión fiscalizadora, o sea, que de fiscalización tenemos estas 2 cosas, o sea, estos 2 órganos. Podemos optar por una comisión fiscalizadora o podemos optar por un consejo de vigilancia. En el caso de optar por lo que es la comisión fiscalizadora, está a cargo de 1 o más síndicos designados por la asamblea de accionistas y se elegirá igual número de síndicos suplentes. Vayamos a los libros societarios. Entonces, dijimos que acá también hay diferencias. Vamos a tener entonces el libro diario, el libro de inventarios y balances, el libro de actas de reuniones de asambleas, el libro de actas de reuniones de directorios, que acá les hago un paréntesis. Estos 2 libros, el número 3 y el número 4, pueden estar en un solo libro. Si quieren quizás reducir un poquito el costo, bueno, pueden solicitarlo que se inscriban en el mismo libro. Lo que sí, lo tienen que informar de antemano. Y tienen que fijarse también la normativa de cada registro público de comercio, porque esto es así en IGJ, en Capital Federal, pudiendo no ser así en las provincias. Sigamos. El libro de registro de acciones o de accionistas, el libro de depósito de acciones o asistencia a asamblea. Hasta aquí son los obligatorios. Y después vienen los opcionales, que son exactamente los mismos que en la SRL, que es IVA a compras e IVA a ventas. Bueno, y acá vamos a pasar más rapidito.
porque es similar. Entonces, vamos a necesitar el estatuto, que lo va a hacer la escribana, el comprobante del depósito del capital social en el Banco Nación. Caso contrario, se incorpora dentro de la escritura del estatuto la integración del capital social, la suscripción y la integración del capital social. Vamos a tener también las declaraciones juradas de beneficiario final, las declaraciones juradas de persona políticamente expuestas, las pólizas. ¿Para quiénes las pólizas? Si tenemos presidente para el presidente, si tenemos vicepresidente para el vicepresidente, si tenemos director para el director, no así para el director suplente. Dictamen de precalificación, en este caso, lo va a hacer la escribana, no el contador y tampoco lo que es el abogado. Reiteramos también entonces los formularios de actuación, trámite común, se tarda más, cuesta menos, los trámites urgentes cuestan más, se tarda menos, con la opción a rúbrica de libros, los libros obligatorios, o con opción de rúbrica de libros obligatorios y opcionales. Vamos a tener que hacer la compra de libros en el caso de que solicitemos la rúbrica de libros, vamos a tener que hacer las copias simples y protocolares, la declaración jurada de AFIP 185, la presentación, la constancia de presentación de AFIP, de la declaración jurada 185, vamos a tener que hacer la reserva de nombre, que si bien es opcional, reitero, siempre hagan la reserva de nombre, más la tasa por constitución. ¿Bien? Bueno. Me gustaría entonces, ahora que hicimos todo este repaso de los requisitos para lo que es la constitución de ambas sociedades, me gustaría que vean un poquitito el boletín oficial. Entonces, ingresamos aquí en el boletín oficial y tenemos 4 opciones. La primera opción es en cuanto a la legislación y avisos oficiales, que esta es toda normativa, resoluciones, etcétera, que leyes nuevas del Congreso, bueno, de todos los organismos nacionales. Entonces, después vamos a tener la parte de sociedades y avisos judiciales, y esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque cuando carguemos nuestra publicación en el boletín oficial, nos va a tener que aparecer aquí, en esta sección. Vamos a ver primero la parte de partidos políticos y después vamos a ver la parte de sociedades anónimas, constitución. Vamos a ver también la reforma de los estatutos de las sociedades anónimas. Vamos a ver respecto de las SRL, el contrato social, o sea que acá es la constitución. Vamos a ver también las modificaciones del contrato de SRL. No sé, vamos a ingresar a cualquiera. A esta iluminación optoelectrónica SRL. Y entonces acá modificaron el artículo 4, que es del contrato social, y acá informan todo lo que va a ser de ahora en adelante la empresa. Respecto del objeto social, a tener en cuenta, si van a inscribir en lo que es la Inspección General de Justicia, los estatutos tanto de SRL como de SA deben tener un objeto único. Esto es debido a la resolución 5 del 2020. ¿Qué sucede aquí? Antes de la 5 del 2020, los estatutos, el objeto social incorporado en los estatutos, podían ser constructora, construcciones, obras civiles, industriales, etc. Financiera, venta de divisas, no sé, etc. Podía ser recolección de residuos. Podían ser varios en un solo objeto. Podía la empresa dedicarse a cuestiones que no tenían nada que ver una con la otra. A través de esta nueva resolución, solamente se permite un objeto único. O sea, que si yo voy a estar formando una constructora, todo lo demás que le complemente el objeto tiene que ser conexo. ¿Qué significa esto? Con una constructora no va a ser conexo una financiera, pero sí va a ser conexo el servicio de inmobiliaria. ¿Por qué? Porque si soy desarrollista, quiero vender yo misma, a través de mi empresa, los departamentos que construya. Entonces, en ese caso, sí es conexo.
la inmobiliaria con la constructora. Lo mismo pasa si quiero constituir no sé, un mercado libre, todo lo que es un marketplace. Voy a tener estas cuestiones. Puedo poner en el objeto todo lo que es el desarrollo del sistema del marketplace, el desarrollo del software, todo lo que es la redacción del código fuente, porque ahí hay programación también, y puedo poner también dentro del objeto social la distribución y logística. ¿Por qué? Porque si yo soy Mercado Libre, quiero también tener para mí la distribución y logística. Entonces eso es un objeto conexo. Bueno, vimos entonces un poquitito el boletín oficial. Sigamos entonces por la página de IGJ. Entonces quiero antes venir acá. Acá se encuentra la web de IGJ. Y si esto me lo permite, ahora sí. Acá estamos. Bueno, la web de la Inspección General de Justicia. En el caso de que nuestra empresa tenga sede social en Capital Federal, vamos a tener la guía de trámites, dónde adquirir los formularios, la solicitud de turnos y la consulta de trámites. Entonces, brevemente, si cliqueamos acá, nos va a decir, bueno, la cantidad de trámites que nosotros podemos llegar a realizar, presentación de estados contables, presentación de denuncias, inscribir estatutos de una entidad civil, la designación y cesación de autoridades. Bueno, todas esas cosas las vamos a encontrar acá. Si no las encontramos dentro de estos cuadraditos, las podemos buscar acá también. Muy bien. Vamos para atrás. Formularios. Yo les dije que van a tener que descargar formularios de actuación y abonarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que confeccionar el formulario de actuación que se solicita por este medio. Puede solicitarlo el representante legal, el profesional dictaminante o el autorizado a tramitar. Entonces, pongámosle que si yo fuera la representante legal, no sé, ingreso todos mis datos, pero ya los tengo consignados, y selecciono el tipo de empresa, una sociedad anónima, puedo buscar los trámites atinentes a la SA. Si yo hubiese seleccionado otro tipo de empresa, hubiese buscado los trámites de ese tipo de empresa que yo seleccione, que puede ser una SRL, que puede ser una SAU, una asociación civil, etc. Volvamos para atrás. Esta es la macana de a veces que uno tiene que volver a ingresar. Bueno, solicitud de turnos. Desde aquí se solicitan los turnos y uno puede elegir el turno según el trámite que va a presentar. Hay turnos para presentación de trámites urgentes, hay turnos para presentación de trámites comunes, turnos para rúbricas de libros, etc. Y por último, podemos consultar nuestro trámite. ¿Cómo? Desde acá. Si nosotros ya ingresamos el trámite dentro del organismo, podemos ver el estado de nuestro trámite aquí, tanto por el número correlativo, si es que lo tenemos y sea una sociedad ya inscripta. Si la vamos a inscribir por primera vez, vamos a tener que buscarlo o por denominación social, el nombre de la empresa, o por el número de trámite. Y le damos continuar y ahí consignamos los datos. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar brevemente lo que es un estatuto con escritura pública y les voy a mostrar también lo que es el estatuto de un SRL con un instrumento privado. Entonces, para que vean las diferencias. Por aquí los dos, déjenme sacarlo porque, por ejemplo, este trámite, toda esta documentación es una SA que, por ejemplo, ya tenemos para presentar. Pero quiero que vean un poquitito
para aquellas personas que no tengan mucha noción de lo que es un instrumento privado o un instrumento público. Un instrumento público, como bien dijimos, lo otorga la escribana. ¿Por qué? Foja notarial. Como ven acá, tenemos una primera diferencia. Esto tiene firma de la escribana. Las fojas se encuentran inscritas dentro de un protocolo que tiene la escribana. Entonces, esto obviamente es más caro, es más costoso. Es para las sociedades anónimas. Opcionalmente para las SRL. Ahora bien, vayamos por ejemplo en un SRL que dijimos que lo podemos redactar nosotros. Bueno, ven que esto ya es diferente, es una hoja impresa también en impresora, o sea, no es una foja notarial que tiene un costo, nada que ver. Nosotros aquí lo que hacemos entonces es, cuando vamos a la escribanía, los socios firman y la escribana lo que hace es la certificación de la firma. Entonces vamos a encontrar esta hojita notarial al final donde da fe de que son los socios, da fe de la firma, o sea, que vio los DNIs, que son los socios, están presentes ante ella, y que bueno, que son quienes dicen ser, básicamente, ¿no? Por último, si optamos por lo que es no el depósito en el Banco Nación, porque muchas personas dicen no quiero tener la plata inmovilizada hasta que salga el trámite, quiero hacer un acta notarial de capital social, entonces acá tenemos por último el acta notarial, que lo hace también la escribana, en donde da fe de que vio o 100% o 25% del capital social. Entonces, esto está bueno que lo vean, que ven que es redactado como si fuera un contrato comercial también, entonces es diferente a la escritura, que quiero que se vea bien, el tipo de foja, lo que tiene, pasa que tengo justo la luz, que tiene también el código QR, están numeradas las hojas, la numeración la van a encontrar acá también, entonces bueno, son diferencias que van a hacer también el presupuesto y a tener en cuenta. Por último, y termino, yo sé que, disculpen, es largo, pero bueno, es preferible a veces extendernos y me gusta, soy media obse con estas cuestiones, quiero que se entiendan bien y bueno, porque nada, suma para la CAME, suma para todos aquellos afiliados que están escuchando. Entonces, bueno, que sepan, seguramente debe haber algunos abogados o debe haber algunos contadores que quizás, los contadores la tienen más clara todo lo que es el SIAP, pero hay algunos que no. Y entonces cuando yo me refería a lo que es el formulario 185, que es lo que vamos a tener que hacer desde el SIAP e imprimirlo, me estoy refiriendo a esta hojita. Esto es una declaración jurada que va con firma de quien va a presentar el trámite o autorizado a tramitar, en donde se encuentran detalladas también todos los requisitos de nuestra empresa. Entonces, esto es lo que vamos a tener que presentar el archivo dentro de AFIP. Quiero mostrarlo porque nada, quizás es una declaración jurada que no muchos saben hacerla y no saben cómo es tampoco, entonces está bueno que la vean. El aplicativo de AFIP es el RNS dentro del SIAP, que también se tienen que instalar, porque con instalarse el SIAP no es suficiente, también se tienen que instalar un aplicativo más que es el RNS. Entonces, bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta, son todos temas a tener en cuenta en el momento de la inscripción. Así que, dicho esto, me voy a tomar un ratito y voy a parar de hablar, voy a poner modo off. Con eso sería toda la parte de sociedades. Seguramente van a haber preguntas. Bien, bueno, gracias Yami. Sí, es mucha información y sé que estuvimos corriendo, lo que pasa es que como yo digo, me van a sacar del aire, o sea, creo que tenemos máximo unos 15 minutos y me van a sacar del aire.
para contestar preguntas, porque la plataforma la compartimos, entonces en eso tenemos que tener cuidado. Bueno. Caro, ¿puedo hacer un comentario? Dale. Aprovecho, y justo voy a encarar por ahí una de las últimas preguntas. Cuando Yami mencionó lo de las declaraciones juradas que acompañan al trámite, vale aclaración porque es una consulta que nos hacen mucho, la declaración jurada de IGJ es básicamente con los datos personales de la persona, no es una declaración jurada que se presente habitualmente como las que se conocen en AFIP. Porque a veces pasa que nos dicen, ¿qué tipo de declaración jurada? Pero no, ¿qué declaración jurada es? Y como que se paralizan cuando escuchan la palabra declaración jurada. Entonces, básicamente hay que aclarar que la declaración jurada son básicamente con datos que ya están dentro del contrato constitutivo o estatuto y que son datos personales de los socios. Básicamente eso. No es una declaración jurada de lo que está habitualmente que se escucha en temas FIP. No es que declaran algo y tienen que poner algo más. Y básicamente los modelos de esas declaraciones juradas, que fue una de las últimas preguntas de Joana, se encuentran también dentro de la página de IGJ. Perfecto. Sí, Así la había justo. Aclaro eso porque es una pregunta que, viste, muchos suelen hacerse y se asustan cuando escuchan la palabra y bueno, nada, vale la aclaración. Bien. Bueno, a ver, voy con la primera acá de Sergio, que preguntaba como dos cuestiones. Una, si una SRL puede ser unipersonal. Y la segunda, ¿cuánto tiempo lleva en total el trámite de la creación de una SRL? Hasta que se oficializa, ¿no? Bueno, ¿contestás vos, Gis, o contesto yo? Como quieras. Dale para adelante. Bueno, en una SRL, tanto como en una SA, no puede haber un único socio. Si no estaríamos hablando de una SAU. Así que no, eso no. Y también, bueno, después aquellos que hagan derecho societario van a ver que también el porcentaje, si incluimos otro socio, cuando es muy menor el porcentaje de capital social que le vamos a dar para que tenga la menor participación posible la otra persona, en el caso de que no querramos incluir a muchos socios dentro de nuestra empresa, nos puede llegar a traer problemas también a futuro. ¿Por qué? Porque justamente nos van a cuestionar la sociedad. Si es una sociedad, la misma palabra lo dice, tiene socios. Socios plural. Entonces podemos llegar a tener un problema a futuro. Por eso les digo, tengan cuidado. Y no sé, no recuerdo bien cuál era la otra pregunta. No, ahí te repregunto. La siguiente era cuánto tardaba en total, cuál era el plazo total de generación de un SRL. Y si, en otra pregunta que te la junto, porque también tiene que ver con plazos, si esos plazos se vieron afectados por la pandemia, digo, ¿no? Y todo lo que tuvo que ver. Completamente. Ya lo creo que se vieron afectados. Depende, nuevamente, en trámite común estamos hablando de tanto un SRL como un SA, esto es lo mismo para las dos. Estamos hablando de aproximadamente 3 semanas, un mes. Hubo casos que ahora el organismo IGJ está funcionando nuevamente mejor, a media máquina, pero pensemos que tenían personal de guardia solamente. Es un organismo que no cerró durante la pandemia, sigue funcionando, pero en donde trabajaban 20 personas, ahora trabajan 3. Entonces, por eso que también los turnos son a cuentagotas. Si contemplamos lo que cuesta conseguir el turno para presentar la empresa, lo que cuesta, o sea, lo que tarda, lo que conlleva preparar toda la documentación, lo que conlleva también la inscripción dentro de IGJ, y bueno, va a depender mucho si es en trámite común o en trámite urgente. Para toda la documentación previa, nosotros estamos tardando 1 semana y media, 2 semanas en confeccionarla. Después, si es en trámite común, dentro de IGJ, como les dije, va a tardar aproximadamente un mes. Tengan en cuenta 3 semanas, un mes, según si hay alguna observación o no. Y lo que es en trámite urgente va a tardar 5 días hábiles. Si el organismo está con un poquito más de gente, puede llegar a ser que tarde menos. Y si está
está demorado va a tardar más, pero tengan un promedio de 5 días hábiles, es una semana entera. Bien. Y aclaro, Después, sí, acá aclaro también algo importante, que en realidad también el tema de la tardanza tiene que ver porque ahora el tema de los turnos es medio complicado conseguir, y si justo se inició una SRL y tuvieron alguna vista, obviamente que hay que pedir turno para contestar en esa vista. Entonces no es como antes, no es que se consigue de un día para el otro, a veces se consigue de una semana para la otra o dentro de 2 semanas. Entonces, más allá de que por ahí el organismo funcione bien, pasa eso, que se demora en conseguir los turnos. Entonces hace que el trámite obviamente lleve un poco más de tiempo. Sí, y es más, también una aclaración al respecto, que de lo que dijo Gise, que por ejemplo en personas jurídicas de provincia de Buenos Aires, ojo porque los turnos los están dando por mail, tienen una demora de 2 semanas aproximadamente, entonces si nosotros si el trámite lo presentamos en una delegación, tenemos que esperar primero que llegue el expediente a la delegación, nos van a dar un turno, que puede ser en 2 semanas, vamos a contestar justamente una observación, que va a tener que viajar otra vez a La Plata, en donde va a demorarse también que los inspectores tomen vista del expediente y de la contestación, y otra vez nosotros nos tengamos que notificar cuando viaje el expediente, por ejemplo, si lo presentamos en San Isidro. Entonces, esas cuestiones van a ir haciendo que nuestro trámite se vaya alargando en el tiempo. Bien. Después Joana preguntaba, ¿a partir de qué monto de facturación, si soy unipersonal, ustedes recomiendan que ya correspondería armar una sociedad? Si tiene que ver con eso, y entiendo que igual tiene que ver con varios factores, ¿no? Pero Sí, respecto a eso, ¿qué es lo...? La realidad, te voy a hacer acá es más para un contador, pero yo te lo hablo desde la parte legal. Lo que te diría es, mira, si con tu facturación de monotributo te estás pasando a responsable inscripto, o sea, y te conviene pagar directamente a autónomos, no monotributo, ya que quien tenga la gerencia o la dirección va a tener que ser autónomo, y me parece que va a ser más prolijo en ese caso. Las cuestiones técnicas de monotributo, autónomo, y eso se lo dejo a un contador. Reitero, soy abogada. Pero bueno, esa sería mi recomendación. Si ya te estás excediendo con tu monotributo en lo que es la facturación de tus bienes o servicios, y ahí sí ya te convendría empezar con tu empresa, darle un marco de legalidad a tu emprendimiento también. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque vas a tener factura A, la empresa sale con quit, y aparte también tengan en cuenta que a veces ciertos proveedores, si nosotros vendemos, no sé, alcohol en gel. Bueno, para eso, por ejemplo, necesitamos el alcohol como materia prima. ¿Qué pasa? Quizás si vamos a un proveedor que nos pueda brindar esa materia prima, nos va a decir, yo hago factura A y yo solamente contrato con empresas. Entonces, quizás requiramos ya en ese momento tener un marco de legalidad en donde nos puedan hacer una factura a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque a veces con compras al por mayor sucede que no quieren consumidores finales, justamente. Entonces ahí vamos a tener que hacer la sociedad. Ok, bien. Más que nada como para entender la decisión, o sea, cómo ustedes sugieren que pase la decisión de soy autónomo o genero una sociedad. También tiene que ver con si estoy solo o si tengo socios con quien voy a repartir las ganancias, ¿no? Por eso, uno puede irse por las ramas en este tema, porque iba a depender de muchas cosas y cada caso en particular, sinceramente. Claro, hay que analizar caso por caso. Bueno, ya me voy con la última porque estamos corriendo. Lamentablemente el certificado MIPYME después te voy a pedir al final, hagas una breve mención, pero se lo mandamos por mail el material porque me sacan de la plataforma. A ver, voy con la última. No tocamos el tema de las SAS, la Sociedad de Acciones Simplificadas.
Es un tema que, bueno, tuvo sus idas y venidas, y hoy en día en muchos emprendedores en su momento cuando salió, y sobre todo en Cava, que el trámite era digital, habían elegido ser SAS. Hoy en varias provincias directamente creo que está suspendido. Aclaranos el tema de la situación actual. Y ahí te preguntaban si los requisitos, por ejemplo, para tener una SA o una SRL se parecen a los de la SAS. Brevemente las diferencias y la situación actual, Yami, te pido. Bueno, a partir de hoy, o sea que esto es pan caliente, a partir de hoy, justo, si van al boletín oficial y ven las resoluciones de IGJ, salió una nueva resolución justamente del organismo en la cual equipara también algunos requisitos de las SRL y SA a las SAS, o sea, intenta asimilarlos. ¿Por qué? Hubo un montón de complejidad en cuanto a lo que es firma digital, hubo un montón de complejidad en cuanto a los libros digitales. Previamente, antes no requerían garantía. Acá no son ni socios gerentes ni presidentes ni director. Acá tenemos administradores, administrador titular de la empresa y administrador suplente. Y en este caso, el trámite sí 100% online, a través de TAD, que ya es una diferencia abismal, no tenés que ir a presentar en ningún papel, y de hecho, a través de TAD también te notificaban de la plancheta de inscripción. Que la plancheta de inscripción es tu número correlativo, tu inscripción propia dentro del registro, ¿no? ¿Qué sucede? Se podía optar también por un objeto amplio. No necesitabas, ¿cómo se llama? El capital social podían ser medio salario mínimo vital y móvil, no necesitabas la póliza, me salió, me quedé recalculando, no necesitabas el seguro. Bueno, ¿qué pasó con todas estas cuestiones? Bueno, todo esto estaba bajo el marco normativo de la Ley de Emprendedores. ¿Qué sucedió? Ahora, a partir de hoy, sí nos piden la presentación de garantías para el administrador titular, o sea que vamos a tomar una póliza, vamos a tener que ver bien el tema del objeto. ¿Por qué? Porque como les comenté con anterioridad, el objeto cambió, no puede haber un objeto múltiple, tiene que ser un objeto único. Cambió también el tema de la certificación de firmas con esta resolución. ¿Por qué? Porque teníamos 3 opciones de certificación de firmas. Podíamos optar por la certificación de firmas digital, lo cual era muy raro que los socios tengan firma digital porque es muy complicado, o sea, solicitar el token, solicitar el certificado también de firma, que tenés que ir al Ministerio de Producción, bueno, tener unas cuestiones, unos vericuetos bastante importantes, ¿no? Entonces, a veces no todos los socios saben de eso. Y entonces optaban por lo que era ir a IGJ, y ahí hay una señora muy amable, que es la rubia de pelo largo, que si nos llega a ver, pues sé que hay gente de IGJ que nos está mirando, les mandamos un saludo, muchas gracias por atendernos siempre amablemente. Nos tomaba justamente la firma. ¿Qué hacía? Imprimía el contrato, lo descargaba del expediente electrónico, ya con todos los datos que nosotros habíamos consignado para el estatuto, y entonces nos tomaba la firma. Oficiaba como si fuese de una escribana, sin ser escribana, pero ella daba fe, le mostrábamos los DNI de los socios, daba fe de que sí, los hacía firmar en el momento ante ella, digitalizaba y volvía a cargar el contrato con las firmas avaladas ya por IGJ al expediente electrónico. ¿Qué pasa? Con esta nueva resolución de IGJ de hoy, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque justamente por temas de COVID lo que se intenta es este distanciamiento social, entonces va a ser obligatoria la firma digital. Y esa es una de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta hoy para constituir nuestra SAS. A ver, me encantaría decirles mucho más respecto de esto, pero esto salió
hoy tengo una leída nada más, no voy a mentirles. Y de solamente esa leída, esas son las cuestiones más importantes que vamos a tener que tener en cuenta, que es la firma digital de los socios, que no se va a poder firmar con firma certificada ahí en IGJ. Y también el tema, ya tantas cosas que hablé, me empecé a olvidar. Bueno, y también otra cosa a tener en cuenta, que vamos no tan solo a tener que informar, como les dije, vieron que los libros son digitales, y esto es una de las cuestiones que se quería cambiar a nivel nacional, que los libros sean físicos. Bueno, lo que salió en la resolución de IGJ de hoy es que con la primer acta que tengamos que cargar al sistema, el acta digital, al libro digital, porque nada informaron todavía respecto si vamos a cambiar a libros físicos, no solamente te vamos a tener que informar dónde se van a guardar digitalmente las actas, vamos a tener que informar también el mail, el correo electrónico, vamos a tener que informar el drive, también lo dice con otras palabras la resolución. Yo se los bajo a lo que quiere decir la normativa, que vamos a tener que informar en la primera acta dónde se van a guardar digitalmente las actas, o sea, en qué drive o en qué nube, o en iCloud, creo que se llama también en el sistema de Apple. Vamos a tener que informar el mail y vamos a tener que informar también, creo que el IP, una cuestión así, que eso lo tengo que rever, porque como les reitero, salió hoy la resolución. Entonces, todo esto, como cualquier figura nueva que crea una ley, como fue en su momento Emprendedor y salió SAS, es como nuevo, digamos, en todo lo que es Argentina, digamos, se estuvo probando, por eso esto de que tuvo idas y venidas. Bueno, ahora habrá que ver con estas modificaciones que salieron hoy, cómo va a quedar planteado el tema, si se empieza a acercar más a lo que es una SRL o qué es lo que pasa con la SAS. Finalmente, digamos, es muy reciente. Es muy reciente todavía. Cualquiera que tenga una pregunta nos la acerca a incubadora.came.ar y se las podemos pasar a las chicas que ya en el transcurso de los días lo van a ir teniendo más asentado y van a ir viendo cómo operativamente impacta, ¿no? Yanni, voy con la última, volviendo ya como para dar una conclusión final al tema del primer encuentro, el registro de marca. Quedó ahí como una idea dando vueltas y hoy la volvieron a preguntar. Y es si una marca, digamos, para operar, cuando yo inicio el trámite, puede operar tranquila hasta que esa marca sea oficial, digamos, salga publicada en boletín oficial como nuestra. ¿Qué pasa en ese lapso? Porque hablaste de 16 meses, es mucho, ¿no? Es mucho, sí. ¿Y qué hago? ¿Opero, uso la marca en Instagram, lo empiezo a usar, qué hago? Vas a poder usar tu marca, pero no va a ser oponible a terceros. O sea, que si un tercero considera que tiene un derecho mejor en cuanto a la prelación en tiempo, o un derecho mejor, mejor dicho, voy a reformularlo. Si considera de que tu marca es un plagio a la de él, no vas a poder hacer mucho, vas a tener que desistir después. Esto fue mucho de lo que estuvimos hablando en el anterior encuentro. Pero ¿qué pasa? Una vez que te sale la inscripción de la marca, es oponible a terceros. Cualquiera que quiera hacer uso de tu marca, vos legalmente la vas a poder defender. Pero mientras tanto, cualquiera podría usarte tu marca. Claro. Entonces esas cuestiones son legales, hay que tenerlas en cuenta. Quizás, no sé, doy una idea, nada más. Si yo tengo mi logo y tengo, o mi nombre, que quiero que sea marca, lo voy registrando, pero mientras tanto, para que otras personas no me lo roben, lo que yo haría es hacerme otro loguito similar, más feo, que no sea al final, ¿viste? Que no sea... como para ir usando ese, y que cuando, de última, si me lo roban, me hacen uso de ese logo, bueno, si quiero discutirlo, lo discuto, si no lo quiero discutir, no lo discuto legalmente, voy a la justicia, no. Pero después cuando me sale la inscripción a mi nombre, uso el final. Claro. Nada, es un consejo, no sé, es una opinión.
Un tip. No, y la última que no quiero dejar colgada por ahí, cuando hablamos de firmas digitales dijimos que se tramitan en el ministerio, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, Bien. uno tiene que llevar la computadora, tiene que llevar la notebook, te van a instalar un certificado y a su vez vas a tener que comprar el token. El token no es este, pero como para que vean, es como si fuera un pendrive, es exactamente igual. No sé si se me cayó el cartel. Bueno, cosas que suceden. Esto es el día a día en el momento. Puede pasar. Esto es televisión en vivo. En vivo y en directo, señores y señoras. No pasa nada. A mí se me ha caído un cuadrito ya. Y bueno, son cosas después que lo colgaremos mejor, como corresponde. Así. Sí, Así sí. que bueno, nada. Ok, es un trámite que en el ministerio supongo un turno en este momento, obviamente. Sí, creo que sí, es con turno, sí, es con turno. Perfecto. Bueno, Yami, buenísimo. En una frase que quieras decir, una frase de certificado MIPYME literal, una. Yo lo que voy a aclarar, el certificado MIPYME se tramita a través de la web de AFIP, con tu clave fiscal, luego se descarga de otro link que nos lo pueden pedir a las 24 horas, que pueden ser 48 o 72, ¿no? Cuando ustedes inician el trámite, les imprime un formulario 1262 que se lo pueden descargar. Eso es que lo iniciaron. Con ese número de transacción y en otro link del Ministerio de Desarrollo Productivo lo pueden descargar a esa cantidad de horas. Si lo tuviesen parado por X motivo, pero tienen el 1272, nos lo pueden mandar incubadora@came.org.ar, que nosotros pedimos con registro PYME Ministerio de Desarrollo Productivo, que es quien realmente lo aprueba y lo emite, que agilicen el trámite. Desde nuestro lado es súper importante, hoy en día no se pueden pedir líneas de financiamiento, ni casi ningún beneficio para pymes, si no tienen el certificado MIPYME. Para el certificado MIPYME puede ser monotributista, autónomo, cualquiera de estas sociedades que hoy estuvimos viendo, también SAS, y lo único que sí te piden es tener, por supuesto, el quit activo, en estado activo. No puede tener un quit inactivo y bueno, después me anoto y mientras tanto con el certificado, no. Sí tiene que estar en actividad. Puede ser reciente, ¿eh? Yo puedo tener un quit activo de hace un mes y sacar el certificado MIPYME y me lo van a dar. Eso, no sé, Yami, que si querés complementar algo breve y ya saludo final, digamos. Bueno, nada, que hay muchos beneficios, el que más que se usa del certificado MIPYME es para patear un poquitito más adelante, 90 días, 3 meses, el IVA, el pago del IVA. Bueno, después pueden acceder a planes de pagos, financiaciones en particular, pero sí les quiero hacer una mención, que esto va a quedar para otro día, si las chicas de la CAME gustan. En cuanto a las licitaciones, porque como me dedico a licitaciones de obra pública, está bueno que las empresas tengan justamente este certificado. ¿Por qué? Porque en algunos pliegos de algunas licitaciones lo piden y eso va a generar un beneficio a la hora de ser seleccionados, de ser adjudicados en esa licitación o contratación directa. Entonces, si son empresas que van a estar contratando con el Estado o haciendo obra pública para el Estado, yo lo que les aconsejo es que lo tengan dado de alta y vigente. ¿Por qué? Porque los pliegos nos los pueden solicitar. Y si nos lo solicitan, si bien no es un requisito excluyente, vamos a poder llegar a tener más beneficios y más chances de ganar licitaciones. Buenísimo. Y no lo dejen para último momento, por si hay alguna observación o si pasa algo, no lo dejen para último momento. No esperen al cierre de la convocatoria o al cierre de la fecha límite de la licitación para acordarse que solo tienen el 1272, que no es el certificado MIPYME, por favor. Así que bueno, muchos nos lo mandan re seguros, chicas, acá les adjunto el certificado MIPYME, abro y es el 1272, ese no es el certificado MIPYME, por favor. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias, la verdad un placer, vimos muchísimo contenido en los dos encuentros, queda todo grabado por suerte, ahí veo que Jiménez les está recordando los mails para consultas, así que bueno, gracias por partir estos talleres de formalización, que hoy es el último, gracias Yami y Gise.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Agradecemos también a los comentarios que nos están haciendo, de recién ahora los puedo leer, a la gente que se copó y se sumó y estuvo pendiente toda la charla, que sé que fue larga, pero bueno, había mucho material. Gracias a las chicas de la CAME nuevamente. Gracias, Gise, también por este enlace. Así que todo tuyo. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerles. Bueno, como dije en el primer encuentro, formé parte de la red obviamente, de mentores, y ahí empezó todo este mundo para mí. Así que bueno, y agradecida obviamente, bueno, a Carolina y a Jime sobre todo, que siempre fue la que tuve en contacto, y bueno, por esta oportunidad. Así que un placer, y cuentan con Obralia obviamente para seguir trabajando en conjunto. Bueno, gracias Jime, gracias Belu, equipo, que sin ellas ninguno de los talleres de formalización ni ninguna de todas estas actividades virtuales de transformación hubiesen sido posibles. Así que bueno, gracias de verdad. Quedamos en contacto a través de incubadora@came.org.ar y los podemos ir derivando con las chicas de Obralia o también con Miriam, que fue la contadora que nos acompañó con todo lo que es monotributo. Gracias a todos por la buena onda, predisposición. Hacen herramientas que les sirvan para consolidar sus negocios, crear nuevos, o hacer crecer el que ya tienen, ¿sí? Saludos, que tengan una linda jornada a todos. Nos vemos.